Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero explicarte 3 puntos importantes sobre la pastilla del día después. La pastilla de emergencia o la píldora del día después tiene muchos nombres, pero hay 3 cosas que debes de saber. Vamos allá. La primera cosa que debes de saber es que la pastilla del día después no es un método anticonceptivo. No lo es. ¿Qué significa método anticonceptivo? Pues que evita el embarazo. La segunda cosa que debes de saber es que no es abortivo. La píldora del día después no es abortiva. Y la tercera cosa es que no evita la transmisión de enfermedades venéreas o del SIDA. Vamos a desarrollar estos 3 puntos que para mí son claves y deberías de conocer. Vamos allá. En primer caso, te he comentado que no es un método anticonceptivo. Como método anticonceptivo aquel método que usamos para prevenir un embarazo después de mantener relaciones sexuales. ¿Por qué la pastilla del día después no es un método anticonceptivo? Pues verás, porque la pastilla del día después o la pastilla de emergencia solo se utiliza o solo se debe de utilizar en aquellos casos donde tenemos la sensación que hemos metido la pata, es decir, que hemos mantenido una relación con alto riesgo de embarazo o que se nos ha roto cualquier otro método anticonceptivo, sobre todo el preservativo, o que nos hemos olvidado de la toma de nuestro método anticonceptivo normal, o en esas noches locas que tenemos la sensación de haber metido la pata. En esos casos sí que podemos usar la pastilla del día después, pero no como un método anticonceptivo, porque en el momento en que yo me la tome solo me evita la formación o la posible formación de un embarazo de esa relación que he tenido anteriormente a la toma, pero no de las que tendré a posteriori. Segundo caso que tenemos que tener en cuenta, hemos comentado que no es abortivo. ¿Y por qué? No es abortivo porque no detiene la formación del feto una vez que el óvulo y el espermatozoide han fecundado. Es decir, la pastilla del día después solo se debe de utilizar como máximo en un periodo de 72 horas de haber mantenido relaciones sexuales para evitar que el óvulo sea fecundado por el posible espermatozoide. Pero si esto no se ha evitado, es decir, que ha sido fecundado, la pastilla del día después no servirá para nada. El caso que te he comentado es que no evita la transmisión de enfermedades venéreas o SIDA. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la única forma de evitar esta transmisión es con el uso adecuado del preservativo. Por tanto, si no tienes pareja estable o vas manteniendo relaciones esporádicas, el preservativo será el único método que me ayude a evitar la propagación de enfermedades venéreas o incluso del SIDA. Existen en el mercado 2 grandes moléculas que dan nombre a esta pastilla de emergencia. Podemos encontrar la que contiene levongastrol, y aquí las marcas comerciales son el Postinor o el Normolevo, o podemos encontrar la molécula ulipristat de acetato, que aquí encontramos la marca comercial Elaone. La diferencia radica en la efectividad de la molécula después de mantener la relación sexual. También te tengo que comentar que es mucho más eficaz, da igual el tipo de molécula que utilices, si utilizamos la pastilla del día después dentro de las 24 horas siguientes de haber mantenido esa relación. ¿Tiene efectos secundarios la pastilla de emergencia? Sí, tiene. Te puede producir vómitos, te puede producir náuseas, te puede producir dolor en bajo vientre, abdominal, tipo como calambres, te puede producir fatiga, mareos,
incluso pequeñas hemorragias, puedes tener sensibilidad en los senos. Acordaros que no dejáis de introducir una concentración elevada de unas hormonas en el cuerpo. Por tanto, tiene efecto. Si vomitas dentro de un periodo de 2 horas de haberla ingerido, deberás administrar otra seguidamente para garantizar su eficacia. Así que ya hemos dicho que la pastilla del día después no es anticonceptivo, no es abortiva y no evita transmisión de enfermedades venéreas. ¿Por qué no utilizar la pastilla del día después como método anticonceptivo? Pues por lo que hemos comentado al principio del vídeo, por lo que te he comentado al principio del vídeo. No evita que relaciones posteriores a esa toma de pastilla me evite posibles embarazos. Solo actúa dentro de esas 24 horas después de haber mantenido la relación sexual. También sería un método muy caro si tuviera que utilizarlo diariamente. Y una de las que te estarás preguntando es, ¿me puedo tomar mi anticonceptivo oral habitual después de haberme tomado la pastilla del día después? Pues sí, debes. De hecho, no debes ni de aplazarla. Es decir, debes seguir tomando tu pastilla habitual, de tu anticonceptivo oral de forma habitual, a la misma hora que siempre, independientemente de que te hayas tomado la píldora de emergencia. Porque acuérdate, no evita posibles embarazos en posteriores relaciones sexuales. Más preguntas que te harás. ¿Puedo tomar más de una vez la pastilla del día después? Sí, puedes, aunque no deberías. Acuérdate de que estás introduciendo en tu cuerpo una concentración muy elevada hormonal y eso tiene sus consecuencias a la larga. Así que si eres persona que vas a utilizar o que has utilizado la pastilla del día después o la pastilla de emergencia más de una vez en periodos muy cortos de tiempo, por favor, asesórate y busca el método anticonceptivo ideal para tu ritmo de vida. Por último, te voy a explicar qué lección es más idónea a la hora de comprar la pastilla de emergencia o la píldora de emergencia. Pues para ello tenemos que entender cómo funciona nuestro ciclo ovárico. Aquí hay mucha diversidad. Voy a hablar solo de lo más normal, es decir, de ciclos de 28 días, donde estamos ovulando en el 14 día y voy a mantener relación sexual dentro de 2-3 días por delante de ese 14 o por detrás de ese 14. El día 14 será mi día más fértil, por tanto, 2 días antes o 2 días después también tengo probabilidad de un embarazo si mantengo relación sexual. En ese caso tendremos que contabilizar qué día he mantenido la relación y entonces elegir. Si estoy muy cerca de ese 14, podría utilizar tranquilamente la pastilla que lleva la molécula de levonorgestrel. Y si estoy un poquito más distanciada de ese 14, 16 o 13 o 12, 14, podría utilizar el tema del ulipres acetato. Otra cosa que te tendrías que plantear es asesorarte sobre qué método anticonceptivo debería de emplear. Existen muchos en el mercado y muy diversos. Asesórate, pero sobre todo ten en cuenta que si no mantienes una relación sexual habitual con la misma persona, lo más eficaz sería no solo ya por no quedarte en estado, sino por el hecho de evitar posibles transmisiones de enfermedades venéreas, el uso del preservativo. Así que asesórate. Una educación sana sexual es muy importante y
debe ser muy natural también. Creo que no se me queda nada más en el tintero. Este es un tema bastante interesante. Considero que tener una buena educación a nivel de relaciones sexuales es muy importante y, y me apetecía hacer me apetecía hacer un vídeo sobre este tema. Nada más, deja abajo comentarios sobre el tema. Si te apetece que un día explique diferentes métodos de anticonceptivo, te leo y lo hacemos. Y todo lo que sume para aprender sobre educación sanitaria, aquí estamos. Sin más, solo deseando que te haya gustado y que para ello me des un like y te suscribas a mi canal y a ver si hacemos esta comunidad lo más interesante posible. Chao, nos vemos en la próxima.